¿Cómo están mis queridos hermanos? Sean muy bienvenidos a la adoración matutina. Y primeramente deseamos que se encuentren bien y también esperamos que hayan tenido una bonita conmemoración y hayan disfrutado de ella. Y también que muchos de esos invitados hayan podido asistir a la conmemoración. Les comento que en nuestra congregación donde nos reunimos mayormente 70-80 personas, ayer en la conmemoración hubieron 240 asistentes. Así que esa fue una alegría para nosotros y esperamos que ustedes también hayan podido disfrutar de esa alegría. Muy bien, ahora iniciamos con el análisis del texto de hoy sábado 16 de abril. Y bueno, continuamos también con la lectura de la conmemoración. El texto para hoy es 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, donde dice: Cristo fue levantado de entre los muertos. Bueno, el texto está enfocado en la resurrección de Jesucristo. Pues vamos a hablar un poquito de esto. El apóstol Pablo, por sí mismo, él había visto que Cristo había sido levantado de entre los muertos. Y su resurrección fue mejor que la de quienes resucitaron antes que él, pues ellos volvieron a morir. Y notamos en el comentario del texto que Pablo también llamó a Jesús como primicias de los que se han dormido en la muerte. Entonces, si hubieron personas que ya habían resucitado antes que Jesucristo, como Lázaro y otras personas más, ¿por qué Pablo lo llama a Jesús como primicias de los que se han dormido en la muerte? ¿En qué sentido fue Jesús las primicias o primeros frutos de la resurrección? Bueno, en el sentido de que él fue el primer ser humano que resucitó como ser espiritual y el primero que fue al cielo. Notamos entonces la diferencia de los que resucitaron antes de Jesús y a partir de Jesús, pues él es el primero en resucitar de manera celestial, ¿no? O de manera espiritual, por así decirlo. Entonces, queda claro que Jesús es uno de los primeros en resucitar de manera espiritual. Pero notamos que Pablo usa la expresión primicias. ¿Qué más da a entender esto? Bueno, también nos da a entender que después de él habría otras personas que resucitarían para vivir también en el cielo. Pero eso sucedería con el tiempo. Todos los que estuvieran en unión con Jesucristo, entre ellos los apóstoles, resucitarían para vivir en el cielo, igual que Jesucristo, ¿no? Todos los que reciben el ungimiento por Espíritu Santo tienen esta esperanza. Entonces Jesús es uno de los primeros de los muchos. Y ya sabemos cuántos son. Si usted no sabe cuántos son los que reciben el ungimiento por Espíritu Santo, lo animamos a que entre a jw.org y buscar allí la información. Ahora, ¿cuándo recibirán ellos esta recompensa, ¿no? o esta resurrección? Bueno, cuando Pablo escribió a los Corintios, la resurrección celestial de los que estuvieran en unión con Cristo todavía no había comenzado esto. De hecho, dio a entender que sucedería en un momento futuro. Él dijo: cada uno en su debido tiempo o su debido orden, Cristo como primicias y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia. Como vemos entonces, los apóstoles y otros ungidos tendrían que esperar hasta la presencia de Cristo para recibir su recompensa celestial y estar unidos a Él en una resurrección como la suya. Ahora ya vivimos en la predicha presencia de Cristo, así que podemos decir que los que son ungidos por Espíritu Santo ya ni bien mueren aquí en la tierra, inmediatamente resucitan en sentido espiritual para ascender en el cielo y estar con Cristo, porque ya estamos en la presencia de Jesucristo. Muy bien, hermanos, hemos recordado estos puntos interesantes. Estoy seguro que hay muchas preguntas que podemos hacernos, porque aquí nos están escuchando también no solamente hermanos, sino también estudiantes de la Biblia. Si hay preguntas que usted tiene o dudas,
puede buscar en jw.org, puede hacérnosla también a nosotros aquí en los comentarios, porque hay muchos hermanos que podemos ayudarlos, siempre y cuando, hermanos, tengamos en cuenta esté basada en la Biblia o en las publicaciones que utiliza nuestra organización, basadas en jw.org o JW Library. Muy bien, hermanos, ahora sí pasamos a la lectura de la conmemoración, y para esta ocasión vamos a escuchar la lectura del Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 1 al 42, donde esta parte nos muestra claramente todo lo que pasó Jesús en su último día antes de su muerte. Bueno, y este es el día ya de su muerte, ¿no? Así que disfrutemos de la lectura y acompáñenos en Juan capítulo 19, versículos 1 al 42. Entonces, pues, Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con una prenda exterior de vestir de púrpura. Y empezaron a acercársele y a decir: «Buenos días, rey de los judíos». También le daban bofetadas. Y otra vez salió fuera Pilato y les dijo: «Vean, se lo traigo fuera para que sepan que no hallo en él ninguna culpa». Por consiguiente, Jesús salió fuera, llevando la corona espinosa y la prenda exterior de vestir de púrpura. Y les dijo: «Miren, el hombre». Sin embargo, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los oficiales, gritaron diciendo: «¡Al madero con él! ¡Al madero con él!». Les dijo Pilato: «Tómenlo ustedes mismos y fíjenlo en el madero, porque yo no hallo en él culpa alguna». Le contestaron los judíos: «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Cuando pues Pilato oyó este dicho, tuvo mayor temor, y entró otra vez en el palacio del gobernador, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Así es que Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad y tengo autoridad para fijarte en un madero?». Jesús le contestó: «No tendrías autoridad alguna contra mí, a menos que te hubiese sido concedida de arriba. Por eso, el hombre que me entregó a ti tiene mayor pecado». Por esta razón, Pilato siguió buscando cómo ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaron diciendo: «Si pones en libertad a éste, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey habla contra César». Por eso Pilato, después de oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, pero en hebreo Gábata. Era pues la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, y dijo a los judíos: «Miren, su rey». Sin embargo, ellos gritaron: «¡Quítalo, quítalo! ¡Al madero con él!». Pilato les dijo: «¿A su rey fijo en un madero?». Contestaron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Entonces, pues, se lo entregó a ellos para que fuese fijado en un madero. Entonces se encargaron de Jesús, y cargando el madero de tormento para sí mismo, salió al llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí lo fijaron en el madero, y con él a otros dos, uno de este lado y uno de aquel, pero a Jesús en medio. Pilato escribió un título también, y lo puso sobre el madero de tormento. Estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos». Muchos de los judíos, pues, leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue fijado en el madero estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín, en griego. Pero los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos», sino que él dijo: «Soy Rey de los Judíos». Pilato contestó: «Lo que he escrito, he escrito». Entonces, cuando los soldados hubieron fijado a Jesús en el madero, tomaron sus prendas exteriores de vestir e hicieron 4 partes,
para cada soldado una parte, y la prenda interior de vestir. Pero la prenda interior de vestir era sin costura, siendo tejida desde arriba toda ella. Por eso se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino por suerte sobre ella decidamos de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura: repartieron mis prendas exteriores de vestir entre sí, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y así es que los soldados realmente hicieron estas cosas. Junto al madero de tormento de Jesús, pues, estaban de pie su madre y la hermana de su madre, María la esposa de Clopas y María Magdalena. Entonces Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien él amaba de pie allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó consigo a su propio hogar. Después de esto, cuando Jesús supo que ya todas las cosas se habían realizado, para que se realizara la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vino agrio. Por tanto, pusieron una esponja llena de vino agrio sobre una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando pues hubo recibido el vino agrio, Jesús dijo: se ha realizado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, puesto que era la preparación, a fin de que los cuerpos no permaneciesen en los maderos de tormento en el sábado, porque era grande el día de aquel sábado, solicitaron de Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados los cuerpos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y las del otro que había sido fijado en madero con él. Mas al venir a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. No obstante, uno de los soldados le punzó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y ese hombre sabe que dice cosas verdaderas, para que ustedes también crean. De hecho, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: ni un hueso de él será quebrantado. Y de nuevo, una escritura diferente dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Entonces, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secreto por su temor de los judíos, solicitó de Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le dio permiso. Por lo tanto, vino y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el hombre que la primera vez vino a él de noche, vino trayendo un rollo de mirra y áloes, como 100 libras. De modo que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con las vendas con especias, así como tienen costumbre los judíos de preparar para el entierro. Incidentalmente, había un huerto en el lugar donde fue fijado en el madero, y en el huerto una tumba conmemorativa nueva, en la cual nadie todavía había sido puesto. Allí pues, a causa de la preparación de los judíos, pusieron a Jesús, porque la tumba conmemorativa estaba cerca. Muy bien, hermanos. Ahora sí, así estamos terminando. Después de haber escuchado esta lectura y meditar en las imágenes que hemos estado viendo, sin duda podemos darnos cuenta que Jesús sufrió mucho por nosotros. Y de hecho, estoy seguro que todos estamos muy agradecidos por este sacrificio. Porque sin este sacrificio no tendríamos esperanza y no tendríamos un futuro. Así que, hermanos, a partir de ahora y siempre, que cada día demostremos con nuestras acciones y nuestra conducta que estamos agradecidos por ese regalo que Jehová nos da. Muy bien, hermanos, así estamos terminando. Gracias por acompañarnos. Continuamos el día de mañana y los esperamos también con la adoración matutina y la lectura de la conmemoración. Que tengan un bonito día y Jehová los cuide y los bendiga.